9 de la mañana, 17 minutos. Seguimos con 9 grados de temperatura en esta inhóspita mañana, como hemos dicho, de lunes, en la que, bueno, hay muchos temas que podemos comenzar a dialogar con Alejandro Sánchez, diputado del Frente Amplio. Pacha Sánchez, bienvenido. Un placer recibirte. Es un gusto estar aquí. Buenos días. Hay de todo para empezar y obviamente el tema de la rendición de cuentas, una rendición de cuentas para nada menor, última rendición de cuentas de este gobierno del Frente. Creo que podemos saltear un poco porque sabidas son y conocidas son las referencias que desde el gobierno se han hecho sobre el tema de no poder aumentar el gasto, lo acotados que estamos, la mesura que tenemos que tener en estos momentos, pero también es conocido y sabida las diferencias, en algunos casos muy profundas que existen con respecto a determinado tipo de situaciones que se entiende por parte de algunos sectores del Frente Amplio que son urgentes de atacar o por lo menos que no se pueden soslayar o pasar por alto, porque reitero lo que dije al principio, estamos en la última rendición de cuentas y es la última posibilidad de ajustar en determinados puntos. ¿Cómo la ves? O sea, ¿cómo imaginás esta negociación? ¿Cuál va a ser la postura que en definitiva van a tener para dialogar con el gobierno? Bueno, como tú dices, esta es una rendición de cuentas que es la última que puede modificar el gasto público, ¿no? El año que viene va a haber otra rendición de cuentas, pero no va a poder modificar el gasto público. Por tanto, es como dice todo el mundo. Bueno, lo que no se logre en esta rendición de cuentas, habrá que esperar al próximo gobierno, que todavía no sabemos de quién será, y la discusión de la ley presupuestal del próximo quinquenio, ¿no? Por lo cual, eso genera que esta rendición de cuentas en particular tenga una fuerte presión de demandas, etcétera, etcétera. Yo diría tres cosas. Primero, esta es una rendición de cuentas que en definitiva amplía el gasto público sin desmejorar las cuentas fiscales. Y eso me parece que los uruguayos lo tenemos que valorar, porque cuando miramos el barrio, miramos la región, vemos que en realidad se está cayendo Brasil, se está cayendo Argentina, las restricciones económicas para América Latina son, para todos los países son muy complejas, porque cayeron los precios de los commodities, porque bueno, hay determinadas circunstancias internacionales que están haciendo dificultoso esto, mientras en los países vecinos se aplican ajustes fiscales, se congela el gasto público por 20 años en Brasil, un ajuste fiscal de 5 puntos en la Argentina, firma con el Fondo Monetario Internacional, bueno, el Uruguay tiene un déficit fiscal moderado, preocupante pero moderado, que lo podemos administrar, y amplía el gasto público en 160 millones de dólares, fortaleciendo básicamente las demandas de la sociedad, es decir, el 80% del gasto se destina a educación y al resto de las áreas, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos que valorar esta rendición de cuentas. Luego, por supuesto, subsisten una serie de circunstancias que tienen que ver con necesidades que existen en la administración pública. Una de ellas, la más grande y en la que nosotros estamos abocados a trabajar y a construir alguna solución, es que el salario de los docentes, desde que llegó el gobierno del Frente Amplio, los docentes ha crecido su salario en términos reales todos los años. Esta rendición de cuentas establece recursos para el 2019 para ese incremento salarial, pero la idea es que también quede en esta rendición de cuentas claro que en el año 2020 va a haber incremento salarial para los docentes. Y esto es muy importante porque todos sabemos que el salario docente era muy bajo en el Uruguay. De hecho, si no hubiese existido gobierno del Frente Amplio, hoy los docentes ganarían 15.000 pesos nominales por 20 horas grado 1 y hoy ganan 29.000 pesos. Y la idea es que lleguen a 25.000 pesos en la mano, porque aquello era nominal. Y ese es un compromiso del gobierno que nosotros creemos que es un componente central. ¿Por qué central? Porque si los docentes, estamos perdiendo docentes. Porque los docentes con ese grado de formación obtienen trabajos mejor remunerados fuera del área de la docencia, y este es un problema para el sistema educativo. Segundo, porque queremos que los docentes no tengan multiempleo y se puedan dedicar mejor a menos grupos, y eso implica pagarles mejor. Entonces, ese es un camino que hay que resolver. Luego hay otras cosas que se han ido solucionando, ¿no? Es decir, hay un preacuerdo con los trabajadores de ACE, que al principio, cuando estábamos empezando a discutir de rendición de cuentas, no estaba planteado, y eso me parece que es una buena solución, que busca reasignar recursos. Por otro lado, hay 80 millones para la ley de violencia integral de género, que en principio no estaban, y eso también es muy importante. Entonces, en definitiva, se han ido solucionando un conjunto de problemas desde que se presentó originalmente la rendición de cuentas a los legisladores, al PIT-CNT y a las cámaras empresariales, y ahora comienza el trabajo que va a implicar ver, bueno, cómo, por ejemplo, asistimos a algunos. Yo tengo una tarea particular
en mente, esta no es de mi sector ni de nadie, pero es particular, y es ver si en esta rendición de cuentas le podemos asignar recursos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es de reciente creación, que yo creo que ese es un eje importantísimo para el desarrollo del país, y que por el momento no tiene recursos. Se ha designado a Manta como secretario de esa cartera, dependiendo de Presidencia de la República, y bueno, ese es un objetivo personal porque creo que el Uruguay, si no apuesta a la innovación, a la tecnología, difícilmente podamos modificar nuestro lugar en el mundo. Y ya hay un criterio de cómo reasignar esos recursos tal como está planteado, digo, porque ese siempre es un choque interno que tiene el Frente Amplio, de ver con qué prioridades se manejan, dónde corto y dónde reasigno. Esto es como decía mi abuela, de vestir un santo para vestir otro. Exacto. Entonces el problema es que nosotros lo que tratamos de hacer es generar primero mejoras en lo que tiene que ver con la administración central, ¿no? Esto es cuando se habla de la eficiencia del gasto. Bueno, los legisladores lo que vamos es a ver de qué manera se puede hacer eficiente este gasto, restándole algunos recursos sin comprometer la política. Y eso implica un diálogo con los ministros, un diálogo con las diferentes unidades ejecutoras, que se empieza a dar a lo largo del tratamiento de la rendición. Es decir, a priori uno puede tener algunas ideas generales, pero después tiene que hablar con los ministros, tiene que hablar con los directores, y en ese diálogo, ese intercambio, se va generando esa reasignación de gastos para ver qué cosas se pueden asistir y fortalecer. Habrá que verlo. Comienza mañana la rendición de cuentas. Mañana va el equipo económico, ¿no? Va el equipo económico, seguirán yendo los ministros. Son 45 días cada cámara que tiene. Cada cámara. Nosotros tenemos, la Cámara de Diputados tiene tiempo hasta el 17 de agosto. El 17 de agosto tiene que estar votado en la Cámara de Diputados y pasa al Senado de la República. Entonces, en ese transcurso se van generando estos diálogos de buscar economías, ¿no? Es decir, de buscar ser más eficiente en el gasto, tratando de quitar recursos de algún lado para ponerlos en otro lugar. Esa es un poco la tarea, que es difícil, porque a todo el que uno le va a sacar recursos en un escenario de este tipo te dice que los necesita, evidentemente, pero bueno, la política tiene que priorizar qué es más importante que otra cosa. Y voy a hacer la pregunta del abogado del diablo. Sí. ¿Más impuestos? No está planteado en esta rendición de cuentas. ¿Por qué lo pregunto? Es pregunta con trampa. Digo por qué. Porque normalmente cuando ha sucedido este sistema en el que el gobierno ha planteado una rendición de cuentas, digamos, por periodos, nos hemos encontrado con que la oposición, a partir del momento que comienza a estudiar la rendición de cuentas, encuentra como más impuestos encubiertos, ¿no? Es decir, como que mantenemos el eslogan de que no hay más impuestos porque lo dijimos en la campaña electoral, pero que después en la negociación de que pongo para acá y saco para allá, miro y hay un impuestito que hay para tal cosa. Y hay sectores del frente que defienden, claramente lo han dicho públicamente, que defienden mayores impuestos para determinados sectores que se han enriquecido, para determinados sectores financieros, y lo siguen proponiendo. Por eso pregunto, ¿es una vía? ¿Es algo que se analice? ¿No se piensa en lo absoluto? Bien, ahí hay dos cosas. Primero es qué es lo que va a suceder en esta rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas no va a tener nuevos impuestos porque la fijación de impuestos o de exoneraciones fiscales es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha fijado dos criterios: no aumentar el déficit fiscal y no aumentar los impuestos. Bien. Con lo cual eso está descartado. Ahora, el debate impositivo siempre es un debate bien interesante, ¿no? Porque en realidad el problema no es más impuestos, el problema es a quiénes. Yo creo que ese es el debate. En el Uruguay, el 1% de la población se apropia del 25% de la riqueza en el Uruguay. Entonces, el problema es convencer al 99% restante que agregar más impuestos a la acumulación de riqueza va en detrimento justamente de ese 1% que se apropia un 25% y que podría generar condiciones de mayor igualdad. Y esto, cuando uno lo mira en perspectiva histórica, dice, bueno, el Uruguay tiene muchos impuestos. Bueno, no, si uno mira, el Uruguay está a mitad de tabla. Es decir, el promedio impositivo de América Latina es un 22% del PBI. Uruguay está en un 27% de presión fiscal, es decir, de recaudación de impuestos. Los países del primer mundo, donde muchas veces los uruguayos nos miramos para decir queremos tener esos servicios, están en el orden de 33%. Es decir, los países del primer mundo cobran mayores impuestos. Eso le permite financiar mejores bienes públicos de mayor calidad, y eso permite justamente el desarrollo del Estado. Ahora, el Uruguay está a mitad de tabla, ni tiene una presión fiscal alta y mucho menos con respecto a Argentina o a Brasil, ¿no? Brasil está en un 34, Argentina está en un 32 en términos de presión fiscal. Ahora, lo que yo entiendo es que se ha construido un discurso muy fuerte que tiene que ver con dos componentes. Primero, que la palabra impuesto siempre es mal vista, porque son imposiciones, no son contribuciones voluntarias, entonces siempre está mal vista.
Y el segundo elemento es que tiene que haber una cierta correlación entre los impuestos que yo pago y los servicios que siento que recibo. Y en el Uruguay se ha construido una idea de que los servicios públicos que recibimos no son de la mejor calidad. Sí. Cosa que yo creo que en algunas áreas es razonable pensar de esa manera, pero en la mayoría de las políticas públicas del país no. Pero bueno, entonces, si la sociedad no entiende de que la contribución que está pagando, es decir, los impuestos que yo pago, me benefician por el lado de que construyen mayor igualdad en la sociedad porque brindan buenos bienes públicos. Bueno, si eso no existe, bueno, no hay consenso en la sociedad para discusiones impositivas. Y yo creo que este es el problema que tiene el país hoy. Y con esto no estoy diciendo de que sí o sí hay que aumentar los impuestos. Lo que estoy diciendo es que probablemente hay sectores que se han enriquecido mucho y que tienen muchos recursos y que se apropian de mucha riqueza nacional que perfectamente podían colaborar más con la creación de mejores bienes públicos, y esos bienes públicos, por supuesto, tienen que ser bien gestionados y bien administrados para que sean bienes públicos de calidad. Entonces me parece que ahí hay una discusión entre eficiencia del gasto y aportes de la sociedad a la construcción de él. Y esa ecuación, yo lo debo asumir así, hoy en la sociedad no tiene consenso, y me parece que es donde hay que discutir y trabajar para plantearse la cosa. No se trata de hablar de más impuestos, menos impuestos, sino se trata de decir cómo construimos sociedades más igualitarias, donde el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, sean de calidad y sean para todos. La pregunta apuntaba a que muchas veces, a nivel ciudadano uno charla y se enfrasca en debates o en discusiones, y la percepción muchas veces de la gente que es absolutamente atinada en cuanto a determinado tipo de cosas, dice, por ejemplo, con la ley de inclusión financiera, hubo sectores que han recibido, han comenzado a manejar volúmenes de dinero que antes eran impensados en el Uruguay. Digo, Alejandro, pensemos en el Uruguay de hace 15 años atrás, 20 años atrás, que no es nada. Y obviamente han pasado a manejar nuestros ingresos, nuestros sueldos, nuestras jubilaciones, y ha habido obviamente gente que se ha favorecido, porque si bien hay una determinada cantidad de movimientos que yo puedo hacer que son gratuitos, a partir de determinados momentos los movimientos ya no son gratuitos, yo quedo preso dentro de un sistema que a ese mismo sistema le permite manejar una masa, un volumen de dinero muy importante. Entonces, allí es donde surge el comentario o el razonamiento lógico de decir, bueno, ¿ves? Acá hay gente que está con nuestro dinero, con nuestros sueldos, con nuestras jubilaciones, ganando una porción muy importante de dinero y no les hemos colocado no utilicemos la palabra impuesto, una ayuda, una colaboración por el beneficio que han obtenido, ¿no? Está bien colocarle impuestos. Tú te haces referencia a los bancos. En realidad, hace poco fui a China. La tecnología va a generar. Vos decías, bueno, el Uruguay de hoy, de hace 15 años atrás, por supuesto, la cuestión de la inclusión financiera y el dinero electrónico iba a suceder de todas maneras sin que hubiera una ley. La ley lo que hizo es tratar de ordenar para garantizar de que para las personas fuera gratis el tener una cuenta en un banco. Que eso no en todas partes del mundo es así. Generalmente por tener una cuenta en un banco te cobran, ya solo por el hecho de tener la cuenta. Entonces la ley trató de garantizar eso. Pero yo te decía, yo vengo de China, donde ya están ya dieron un paso mucho más grande, ya ni siquiera utilizan los bancos. En China compran y venden por los teléfonos celulares. Código Q, WeChat se llama, que vendría a ser como el WhatsApp de aquí, bueno, allá es WeChat, y por WeChat compran, venden, hacen todo. ¿No? Entonces ya ni siquiera usan tarjetas de crédito, no usan nada, usan el celular, sacan el celular. Entonces, lo que quiero decir con esto es, la tecnología va hacia allí. El papel moneda va a extinguirse probablemente en un mediano plazo. Entonces nosotros tenemos que construir sistemas que garanticen que se defienda a las personas más vulnerables. Y las más vulnerables son los clientes de los bancos, no los bancos. Los bancos son los más poderosos en este escenario. Nosotros tenemos un beneficio. El 60% del mercado financiero, en realidad, lo maneja el Banco República, el Banco País. Que dicho sea de paso, una de las cuestiones que va a suceder en esta rendición de cuentas es que el Banco República aporta rentas generales por las ganancias que ha obtenido. Y eso es un dato interesante, es decir, el banco de nuestro país genera ganancias que luego se vuelcan a las políticas públicas. Pero como tú bien decías, bueno, allí yo creo que hay cosas que se tienen que ajustar. Por ejemplo, en el Uruguay cuando se reparten utilidades, las empresas y los bancos también, se contribuye con el IRPF categoría 1, que es un 7%. Bueno, yo digo, ¿por qué el IRPF a las rentas del trabajo tiene franjas, ¿verdad? Es progresivo. Que es progresivo, entonces si yo gano más, aporto más,
A nivel empresarial eso no se da. ¿Por qué a nivel empresarial no puedo establecer el mismo criterio? Y entonces decir, no es un 7% en reparto de utilidades, es un 7%, pero con determinadas franjas progresivas. Que yo creo que eso podría ser una discusión interesante, porque eso iría a agravar justamente cuando, no ya cuando las empresas invirtieron, realizan actividad económica, sino cuando reparten las utilidades y se guardan en el bolsillo de los dueños, sean nacionales o internacionales. Y este es uno de los temas que está arriba de la mesa, porque la inversión extranjera directa que se colocó en el país en los últimos 12 años comenzó a remitir a sus casas de origen, naturalmente, porque vinieron y hicieron una inversión, como cualquier inversionista. Realiza una inversión, construye su obra, construye su empresa, lo que sea, empieza a tener ganancias y empieza a repartirlas para los que le decidieron hacer esa inversión. Bueno, en Uruguay ya la inversión extranjera directa comienza a remitir recursos a sus casas de orígenes y empieza a sacar recursos de la economía uruguaya, ¿no? Se calcula que más o menos en unos 2.500 millones de dólares por año son las remisiones de la inversión extranjera directa de la economía uruguaya que se colocan en otra parte del mundo. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a discutir este tipo de sistemas que sean impuestos inteligentes, porque esto no puede generar que ni detener la inversión, ni por supuesto generar mayor burocracia que no recaude nada, ¿no? Pero hay que ser muy inteligente en pensar este tipo de dispositivos. Ahora, creo que eso es una discusión hacia el futuro del país, que tiene que ver con, creo que hay que mirar las prácticas internacionales, las mejores prácticas internacionales de cómo se graba este tipo de riqueza. Porque una cosa es grabar el ingreso, es muy fácil grabar el ingreso. Sí. Grabar la riqueza es mucho más difícil, ¿no? La riqueza acumulada. Y entonces yo creo que ahí hay que discutir ese escenario y ver cuáles son los dispositivos fiscales que permitan hacer eso. ¿Para qué? Para generar que para los sectores medios, para los trabajadores, para la pequeña y mediana industria, para el pequeño y mediano comercio, para los pequeños y medianos productores, se baje la carga fiscal. Porque esa es la otra discusión. Si yo elevo la carga fiscal en los sectores más ricos, puedo disminuir la presión fiscal de los sectores medios, medio-bajo, ¿no? Y yo creo que esa tiene que ser parte de la ecuación en una idea inteligente. Ahora, esto no se puede hacer al grito, hay que pensarlo bien, hay que discutirlo bien, hay que analizarlo y proponerlo. Pacha, ya le habían pedido una entrevista a Vázquez. Sí. ¿Ya tienen respuesta o todavía no? No, por lo menos que yo me haya enterado, no. Pero está coordinado. Simplemente nosotros una de las cosas... ¿Qué le van a decir al presidente? ¿Qué le van a pedir? ¿O cuál será el intercambio o la idea? Íbamos a hablar sobre el tema de la rendición de cuentas y de cómo íbamos a trabajar. Porque acá hay dos cuestiones. Una cuestión es cerrar, por supuesto, o construir un acuerdo frente amplista. Y la otra, en la cual yo estoy convencido, es buscar que la rendición de cuentas tenga también aprobación de otros partidos. Y yo creo que ese es un camino que nosotros necesitamos construir. Lo hicimos el año pasado en la Cámara de Diputados, donde en realidad hubo un acuerdo para la redistribución de recursos que lo votó todos los partidos políticos del Uruguay. Esto a veces no se resalta, porque generalmente se resalta en el Parlamento las cosas donde hay más diferencia. Obviamente. Pero la propuesta que nosotros hicimos de redistribución de recursos, que significaron 900 millones de pesos en la rendición de cuentas pasada, la votaron todas las bancadas. Y, por supuesto, que la rendición de cuentas tuvo, en mayoría, más de 50 votos. Y yo creo que ese es un camino que el Frente Amplio tiene que continuar ejercitando. Y para eso se necesita un grado de articulación muy importante con el Poder Ejecutivo, con la interna de los sectores dentro del Frente Amplio, pero también de diálogo con otras bancadas que no son frente amplistas, porque uno tiene que tener claro hasta dónde puede llegar en una negociación. Y para eso tiene que marcar, digamos, su piso y su techo a la hora de poder movernos en ese escenario. Antes de despedirte, porque estamos cerrando ya, ¿le pidieron a Mujica que sea candidato? ¿O que no rechace esa idea? Sí, a ver, hubo una reunión donde Mujica, transmitió las conversaciones que ha tenido, tanto con Danilo Astori como con otros actores. Muchos y variados actores han pasado por la chacra de Rincón del Cerro para hablar con Mujica. Ustedes saben muy bien que ese es un lugar donde tuvieron que repavimentar la ruta porque tiene un alto tráfico. Me gusta porque se va sonriendo, dice, muchos y variados actores han pasado. No, pero eso es verdad. Está el trillo marcado. Eso es verdad, eso es verdad. Y no todos a decirle que tiene que ser candidato Mujica, ¿no? Por supuesto, pero sí todos reconociendo en Mujica a un actor clave, relevante de la izquierda del Frente Amplio, como lo es Astori y como lo es Tabaré Vázquez. Y entonces nosotros estuvimos analizando la situación en el Ejecutivo del MPP, era un Ejecutivo ampliado, y lo que nos planteamos son tres cosas. Nosotros seguimos estando convencidos de que el Frente Amplio tiene que ir a una interna competitiva. Esto es, Daniel Martínez ya es un candidato, es necesario construir uno o dos candidatos más, que implique una interna competitiva en donde se exprese la diversidad del Frente Amplio.
Y para eso hay que trabajar. Eso es una definición. La segunda definición es que hay que tratar de construir un candidato que pueda tener características que vayan más allá del MPP. Es decir, que el MPP, tener un candidato propio no tiene sentido. Es decir, no entiende el sentido de ir a una interna competitiva para tener mi candidato. No. Tiene que haber la construcción de una candidatura que pueda ser respaldada por varios sectores o sensibilidades sociales. Por supuesto, ahí se empiezan a barajar una serie de nombres que hasta ahora no han concitado cierto apoyo multisectorial, ¿no? Entonces, al final se termina resumiendo diciendo, bueno, hay que seguir trabajando por la construcción de una candidatura de renovación, una candidatura independiente, una candidatura que reúna múltiples apoyos, pero si eso se frustra, en definitiva, lo que le planteó el MPP a Mujica es, bueno, que deje de decir que él no va a ser candidato y que considere la posibilidad de que si no existe esta otra alternativa, él pueda analizar la posibilidad de ser candidato. Pero no se definió ni que fuera candidato, ni Mujica dijo que va a ser candidato. ¿Y la renovación? Bueno, por eso, el MPP está planteándose trabajar para una candidatura de renovación. Si esa candidatura de renovación, que tenga estas características, que tenga múltiples apoyos, no es posible porque no concita apoyos, etcétera, etcétera, bueno, inevitablemente se dijo, bueno, no quites tu nombre del menú de opciones, mantenelo ahí y esperemos a ver lo que pasa. Yo particularmente lo que creo es que, primero, Mujica ha sido enfático en la necesidad de construir relevos y recambios generacionales. Y creo que eso está muy bien, es lo que tienen que hacer los dirigentes. Para mí el Frente Amplio lo que tiene que hacer es construir una plataforma en donde subir un montón de candidatos y de candidatas, que los tiene y muchos, para que sean los frente amplistas los que decidan quién tiene que ser el candidato a presidente y no las cúpulas o los dirigentes ir resolviendo entre nosotros a quién queremos proponer. Entonces yo creo que una actitud mucho más inteligente es decir, todos los que quieren ser candidatos que se suban al escenario, mostrarlos. El Frente Amplio tiene una cantera enorme de militantes, hombres, mujeres con experiencia de gestión, con capacidades para poder llevar adelante los destinos del país, ponerlos ahí arriba de la mesa, que la gente los conozca y que la gente los elija. Y que el candidato sea el que elija a la gente. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno. Alejandro Sánchez, diputado del Frente Amplio, MPP, junto a nosotros en la mañana de Arriba Gente, a propósito de la rendición de cuentas, pero extendiéndonos hacia otros temas que obviamente están absolutamente... Sí, ya terminó el Mundial. Claro, tenemos que empezar a hablar de esto. Terminó el Mundial, vos viste que ya terminó el Mundial, en Brasil, bueno, ya empezó el lío, y acá, bueno, estamos tratando de construir alternativas hacia adelante. Gracias, No, gracias a Cerramos por aquí el encuentro con Pacha Sánchez.